En Argentina existen 2.000 empresas habilitadas para comercializar insumos para el agro. Más de la mitad operan en AgriRed, el único mercado B2B donde las mejores compañías del sector compran y venden insumos en forma ágil y eficiente, en donde ya se concretaron más de 4.000 operaciones y en un monto que supera los 150 millones de dólares. El campo cambió y multiplicó su rendimiento. El mercado de insumos también cambió y ahora se llama AgriRed. Buenos días a todos. En realidad, muchas gracias por estar hoy presente acá en esta sala y para encarar este último día del Congreso C, un congreso, digamos, que nos llena de alegría tenerlo repleto de gente. En esta ocasión nos acompaña como disertantes Mr. Brandon, quien se va a estar conectando remotamente en los próximos minutos. Quien diserta en primer lugar es Adrián Martínez van der Duren, quien es coordinador para Argentina y Bolivia de la empresa Altec, y Juliana Belén Nardi, Sumitagro, perdón, la empresa Sumitagro, y Belén Nardi, quien es jefa de herbicidas de dicha empresa. Muchas gracias. Haciendo uso de la es decir, carbonizando suelos de carbono. En APRESID pensamos que eso lo podemos hacer bajo el sistema de siembra directa, que más allá del nombre del término, es una agricultura responsable. Buenos días a todos. Buen Buen día. Está, perfecto. Gracias por venir y por el espacio de APRESID. Simplemente este código QR para los asistentes, vamos a estar sorteando al final del mismo un premio por asistir a nuestra jornada. Pasamos a lo que es nuestra disertación, en particular alineándonos con el concepto de nuestro programa Be Green y alineándose sobre todo en lo que es C, la huella de carbono. Y en este slide lo que mostramos son las actividades del grupo Sumitomo Corporation alineados con este concepto de APRESID y sobre todo con nuestro programa Be Green que lo lanzamos en el año 2011. El grupo Sumitomo Corporation tiene un objetivo muy fuerte en lo que es la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. En la tabla que ven en la presentación, el resultado del año 2013 fue de 5.6 toneladas de gases de efecto invernadero. Se estableció un objetivo para el 2021 que fue de 3.5 y finalmente los resultados en el año 2021 fueron de 1.7 toneladas de gases de efecto invernadero. Es decir, nuestra filial, Sumitomo Corporation, nuestra casa matriz, y Sumitagro, alineados con el concepto de lo que es APRESID, con la huella de carbono, y con lo que es la reducción de emisiones y trabajar en un contexto saludable. Este concepto, que nosotros lo trabajamos muy bien con lo que es nuestro programa lanzado en el 2011, Be Green, que consistió en ese momento en la eliminación de nuestro portfolio de todos los productos banda toxicológica roja. Desarrollamos moléculas de bajo impacto ambiental y formulaciones con solventes que no tienen contaminantes. Todos nuestros materiales provienen de fuentes responsables y por supuesto participamos dentro de lo que es el depósito programa Campo Limpio, y el promover el manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas. En línea con ese concepto, en este slide que presentamos aquí, en el año 2002, un año posterior al lanzamiento de Sumit, nuestra paleta consistía en 15 productos. En ese momento teníamos el 46% de los productos banda toxicológica azul, el 47% amarillo y solo el 7% con banda toxicológica verde. Finalmente, posicionándolos en lo que es 2023, ampliamos nuestra paleta a 51 productos y el 53% de esos productos son de banda toxicológica verde. El 24% banda toxicológica azul y por supuesto 23% fungicidas, que es lo que más cuesta, con una banda toxicológica amarilla.
Es decir, un fuerte compromiso en esta línea, en lo que es el lineamiento planteado en este Congreso y la edición de APRESID, y sobre todo apoyándonos en nuestro programa Be Green de la compañía. Yéndonos a hectáreas, en los últimos 4 campañas, en el año 2018, nuestra paleta representaba 3.7 millones de hectáreas de productos banda toxicológica verde. ¿Qué logramos? Logramos llegar a 7.5 millones de hectáreas de productos Summit banda verde aplicados en la Argentina. Un excelente logro, tenemos que seguir trabajando en esta línea. Creo que parte de lo que vamos a presentar hoy también ayudará a continuar ampliando esa superficie. Pero, ¿cuál es nuestra propuesta y por qué cosechar un futuro de manera diferente? Porque además de lo que trabajamos en el programa Be Green con las buenas prácticas agrícolas, nosotros en nuestra cocina y con nuestro equipo de R&D, el equipo de marketing, trabajamos exclusivamente en buscar y en determinar aquellas moléculas y asignar esas moléculas de buen perfil toxicológico para que pasen a la siguiente etapa. Es decir, seleccionamos las moléculas que sean sustentables con el medio ambiente. Y no solo eso, sino que tenemos un fuerte objetivo a nivel mundial y por supuesto también en Argentina, que es desarrollar un portfolio completo de productos biológicos. Es decir, productos naturales, cero residuos, que tengan en lo posible una certificación de agricultura orgánica y que promuevan la calidad y la rentabilidad de los cultivos. Un gran objetivo y que forma parte del lanzamiento que estamos haciendo en el día de hoy. Dentro de lo que es productos biológicos Summit, en el 2017 lanzó su primer producto, que fue Howler, que obviamente es de origen argentino, de desarrollo por parte del CONICET, la Universidad Nacional Tecnológica y la Estación Experimental de Obispo Colombre. Y dentro de ese programa y ese producto voy a introducir el nuevo biológico que estamos lanzando en el día de hoy, llamado TAI-6, que es la evolución de nuestro primer producto biológico Howler. Es la evolución del mismo 10 veces más concentrado, que trae sus mejoras que ahora continuaré y comenzaremos a hablar. ¿Qué es en particular y cuál su origen? Howler es un producto proviene de proteínas naturales Acremonium strictum, que lo que genera es un bioestimulante, bioactivador y bioinductor del sistema de defensa vegetal de las plantas. Por supuesto, hoy con TAI-6 estamos logrando una formulación 10 veces más concentrada. Eso es TAI-6. ¿Y qué beneficios tiene? Por supuesto, producto biológico y orgánico, cero residuos, no contiene microorganismos vivos, induce a las plantas a expresar su máximo potencial, le induce a la planta a tener mayor tolerancia a estrés abiótico y bióticos y presenta un bajo costo metabólico para lo que es el cultivo. A su vez es compatible con otros fitosanitarios y tiene una excelente relación costo-beneficio. TAI-6 parte de nuestro programa Be Green. ¿Y por qué Be Green? Porque no tiene residuos químicos, no tiene un periodo de carencia en los cultivos, es de producción orgánica, se pueden hacer las aplicaciones periurbanas, seguro para el usuario y el consumidor, y no afecta benéficos y no genera resistencia. ¿Cómo actúa TAI-6 y qué es lo que genera en la planta? Bueno, es una activación de señales hormonales mediadas por ácido salicílico y jasmónico y etileno. Una vez explicado el producto, se genera esta cascada de reacciones en la planta y genera esa persistencia de la cual hablamos dentro a nivel celular y luego al resto de la planta. No es el producto que tiene persistencia, sino es la cascada de reacciones hormonales que genera en la planta. Es decir, el producto llega a una hoja, esa cascada de reacciones hormonales se traslada al resto del cultivo, al resto de la planta. Y yendo al concepto del producto, importante para entender cómo funciona, tenemos que entender 3 palabras o 3 conceptos en general con lo que es TAI-6. Y el primero es priming. Cuando hablamos de priming hablamos de activación, de inducción. Eso es lo que genera TAI-6, la activación de la planta. En el eje de las ordenadas podemos ver la respuesta defensiva, en el eje de las abscisas el tiempo. En la curva en rojo es una planta que está activada, una planta inducida, es decir, una planta que recibió la aplicación de TAI-6. Y en las líneas en azul, una planta que no lo tiene.
En función del tiempo, se aplica Howler en el momento cero, se produce la activación en algún momento. Esa activación tiene un periodo, un primer momento que es una respuesta defensiva corta, porque no está presente el estrés, pero cuando se presenta el estrés, que es la segunda curva en rojo, la planta que recibió el tratamiento de TAI-6 tiene una mayor respuesta de activación, una respuesta defensiva, que una planta que no lo tiene. Yéndonos a costos, que es la línea punteada que está en la parte superior del gráfico. En el momento que se produce la planta que recibe la aplicación de TAI-6, por supuesto que tiene un pequeño costo metabólico para generar esa respuesta defensiva. La planta que no lo tiene sigue con su costo metabólico menor, pero cuando se produce el estrés, ya sea por sequía o factores bióticos, en el momento en que se produce, la planta que recibió la aplicación de nuestro producto biológico presenta una cascada de reacciones y ya está activa y se defiende muchísimo mejor ante el ingreso de patógenos o estrés que una planta que no lo tiene. Por eso hablamos que el fitness del mismo, y se produce un beneficio, porque el costo metabólico de una planta que no tiene esta activación es mayor para el ingreso de estos patógenos, defenderse al ingreso de estos patógenos y un factor abiótico como lo que es la sequía. Primer concepto que vimos, priming, planta inducida, activada. Tres conceptos más que tenemos que entender y al nivel de dónde actúa TAI-6. Lo que es PAM, que son los patrones moleculares que provienen de patógenos. Y lo que es dos niveles de defensa que presenta la planta. Uno de ellos es, o de inmunidad, uno de ellos es PTI, que es Pattern Trigger Immunity, que está hablando de la inmunidad disparada por patrones, son esos patrones que liberan los patógenos a la planta y la célula lo recibe. Y ese nivel de inmunidad es de bajo costo, pero muy amplio, de amplio espectro. Respecto a la otra capa de inmunidad que hablamos, que se presenta a nivel celular, es ETI, que es Effector Trigger Immunity. Está hablando es una inmunidad disparada por lo que es efectores. A ese nivel estamos hablando de virus. Es decir, dos capas de niveles de inmunidad que presenta la planta. ¿Y en dónde influye TAI-6? En lo que es el tipo de inmunidad PTI, de bajo costo, pero de amplio espectro. Entendiendo esos tres conceptos y repasando este último, que es lo que es PAM, que son los patrones moleculares asociados a estos patógenos o al efecto abiótico, nosotros tenemos receptores de reconocimiento en la célula. Este esquema representa la membrana celular. Estos receptores de reconocimiento, patrones, identifican esos PAM, esos patrones moleculares de los patógenos, o también identifican a TAI-6. Se genera toda esta cascada de reacciones que está ejemplificada abajo, cascadas hormonales de ácido salicílico, o sea, que se produce un balance de salicílico y jasmónico y produce a la planta esa inducción ante el ingreso de patógenos y preparada para defenderse ante un estrés. ¿De qué se trata nuestra nueva formulación y por qué decimos la evolución de Howler? Porque estamos hablando del producto 10 veces más concentrado, mayor practicidad de uso, menores costos logísticos para el productor y, por supuesto, la dosis pasa de 2 litros por hectárea a 200 centímetros cúbicos. En trigo estamos hablando cebada en escala SADOC Z3.7, SADOC 3.9 y en lo que es soja DR1 a R5. ¿Por qué mencionaba Z3.2? Porque estamos trabajando en TAI-6 en la ventana de ampliación del momento de uso de este producto. En el año 2024 pensamos tener lo que es en trigo y cebada en escala SADOC 3.2, que es segundo nudo visible. Este año estamos lanzando TAI-6 en estos cultivos, misma etiqueta que lo que es trigo, cebada y soja, misma etiqueta que tiene Howler, pero estamos trabajando en el futuro, nuestro equipo grande, fuertemente en lo que es el cultivo de maíz, ampliar la ventana de uso, como mencionaba, en los cultivos ya presentes en el registro, y lo que es poroto, papa, cítricos, maní y otros. Un producto, como hablaba, de bajo costo y de amplio espectro. Esto nos permite seguir trabajando en mayores cultivos. Vamos a un poquito de ensayos para ver un poco de números del producto. Trigo, campaña 2022, promedio de estos 15 ensayos con 100% de respuesta positiva, 452 kilos por hectárea. Vamos a lo que es soja, promedio de 11 ensayos, el 100% con respuesta positiva,
200 kilos de respuesta en términos de rendimiento. Eso es lo que genera Howler y es el efecto principal, por supuesto, ligado a esta defensa y activación del sistema de defensa vegetal del cual hablamos. Y por último, y no menos importante, que este desarrollo que comentaba al comienzo, de origen argentino, CONICET, la Estación Experimental de Obispo Colombre y la Universidad Nacional Tecnológica, Sumitagro adquirió la sublicencia de este producto. Y al adquirir esta sublicencia, empezamos a distribuirlo, por supuesto, como dueños en la Argentina, pero muy importante, al mundo. Justamente, como es de amplio espectro, nos permite desarrollarlo en banana, en cereales, en soja, colza y todos los cultivos que están mencionados en este slide, en distintos cultivos, en distintas Sumitagro del mundo, exportando un desarrollo argentino al mundo. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, en línea con esta propuesta y el programa de Big Green, ¿a quiénes de ustedes no les interesaría tener un producto que sea banda verde y con el menor impacto ambiental? Como les mencionaba, tengo la oportunidad de comentarles acerca de 2 herbicidas que tenemos dentro del portfolio. ¿Ahora me escuchan? Vamos. Bueno, les mencionaba que tenemos 2 herbicidas dentro del portfolio que vienen en línea con la propuesta que le estamos haciendo de Big Green. Yamato Top es un herbicida que lanzamos la campaña pasada al mercado. ¿En qué consiste este herbicida? Bueno, es un herbicida residual para el control de malezas y es un herbicida residual para los cultivos de trigo, cebada, soja y maíz. ¿Cuál es el espectro de control que tiene el herbicida? Bueno, es un herbicida que los estamos recomendando para el control de amaranthus y también para gramíneas anuales. Dentro de esas gramíneas anuales, el producto tiene registro en Eleucine, en Echinocloa, en Digitaria y en Leptocloa. Esto es un ensayo que realizamos en la campaña pasada con la Universidad Nacional de Rosario, donde no solamente convalidamos la eficacia que tiene el producto, sino que también lo comparamos con nuestra formulación anterior, la formulación WG, y logramos los mismos estándares de calidad que la formulación japonesa. Si ustedes observan en las imágenes, tenemos los testigos absolutos con alta densidad de plantas por metros cuadrados, en algunos casos tenemos más de 1000 plantas por metros cuadrados, y en las macetas que están a la derecha podrán ver el control total a los 30 días de haberse aplicado el herbicida. Y me preguntarán qué cambió de la formulación WG a la formulación de Yamato Top. Bueno, primero que es una formulación líquida, lo que eso también le brinda al productor, al asesor, más practicidad para el manipuleo. Es una suspensión concentrada, cambiamos la concentración del producto. Hoy Yamato Top la concentración es al 48%. La banda toxicológica también cambió, pasamos a una banda toxicológica verde. Y si comparamos la dosis de uso con otras clorazetamidas que hay en el mercado, podemos ver que se pasó de 1,5 litros, 1,700 litros hasta 2 litros a una recomendación de 280 a 350 centímetros cúbicos con la aplicación de Yamato Top, que es piroxasulfone. Y hablando algo de las características físico-químicas que presenta el producto, voy a mencionar las más importantes, pero esto es para entender cómo se comporta el herbicida una vez que nosotros lo aplicamos en el suelo. Primero que si hablamos de piroxasulfone, es un herbicida que presenta baja solubilidad, eso nos garantiza que el herbicida no va a percolar y no va a afectar las napas.
La vida media del producto, que a veces es un concepto un poco erróneo, que se confunde con lo que es la residualidad del producto, estamos hablando que la vida media de este producto son 22 días, es decir, que es un herbicida de baja persistencia, lo que implica que son herbicidas que no tienen carriover en suelo. El KOC, el coeficiente de absorción, es moderado. Eso también indica que, primero, una solubilidad baja y un KOC que nos dice que es moderado, significa que el herbicida va a tender a estar en los primeros centímetros del suelo, donde está el banco de semillas que nosotros queremos controlar. No reacciona ante variaciones de pH, eso al productor le da la posibilidad de aplicarlo en distintos lotes y en distintas condiciones, ¿sí? Y por último, la baja presión de vapor, que también es una característica interesante que presenta el herbicida. Por todas las características que mencioné anteriormente, podemos decir que este es un herbicida que tiene flexibilidad de uso y que no tiene impacto en los cultivos sucesores a la rotación que nosotros decidamos hacer en el lote. Producto, banda verde, en línea con los que le mencionábamos del programa Big Green, se adapta a nuestra visión como compañía. Y otra característica sumamente importante, que el índice de impacto ambiental, que también es uno de los indicadores que hoy en día tenemos en cuenta para la elección de los fitosanitarios que vamos a aplicar, es de muy bajo índice de impacto ambiental. Si vemos mezclas que se suelen hacer a campo, flumioxacin, que bueno, en el caso de Sumitaro nosotros tenemos Gemitop dentro del portfolio. Si uno lo mezcla con ese metolaclor, el índice de impacto ambiental es mayor, pero fíjense que haciendo la mezcla de flumioxacin con piroxasulfone, cómo se reduce este índice de impacto ambiental. Y siguiendo con nuestro portfolio de herbicidas, voy a mencionarles FIRS. FIRS combina dos sitios de acción. En realidad tenemos dos modos de acción, un inhibidor del metabolismo, que es piroxasulfone, y un activador lumínico de ROS, que es flumioxacin. Esto es sumamente interesante porque justamente también lo que pretendemos como compañía es tener herbicidas que retrasen la aparición de biotipos resistentes. Bueno, como acá tenemos la combinación de dos sitios de acción distintos. En este caso también la clasificación toxicológica del herbicida es un herbicida banda verde. Y el espectro de control se viene a complementar por el aporte que le está haciendo flumioxacin. Es un herbicida que lo recomendamos para el control de malezas de hoja ancha y también para el control de gramíneas anuales. Ambos principios activos, muy similares en las características físico-químicas que comparten, presentan degradación microbiana, tienen alta estabilidad hidrolítica y fotolítica y no se retienen en rastrojo. Una consulta muy habitual acerca de cómo se comportan los herbicidas en situaciones donde queda alta cobertura en el lote. Ninguno de los dos herbicidas presenta retención. Y obviamente, hablando de la residualidad del producto, son herbicidas que presentan alta residualidad y alta eficacia de control, promedio de días, que obviamente va a depender de la situación, de la presión de malezas que haya en el lote y de las condiciones ambientales, pero en general tenemos promedio de control de más de 60 días. El espectro de control, como les comentaba, por un lado tenemos piroxasulfone que nos brinda control en gramíneas anuales y se complementa con el espectro de control que va a brindar flumioxacin, más que nada para el control de malezas de hoja anchas como amaranthus, coniza, viola, crucíferas, entre otras. Y para ir finalizando, ¿cuál es el posicionamiento que tenemos de estos productos? Bueno, Yamato, como les mencioné, tiene registro en trigo y en cebada. Para el caso del trigo, la recomendación es de 180 a 210 centímetros cúbicos. Cebada es un poco más sensible, así que la aplicación la recomendamos hacerla unos días antes de la siembra, en este caso son 15 días. En el cultivo de soja, ambos productos tienen registro, tanto Yamato Top como FIRS. La dosis de FIRS va de 400 a 500 centímetros cúbicos. La dosis es variable al tipo de suelo que tengamos y a la presión al banco de semillas que tengamos que controlar. En el caso de soja, la recomendación es de 3 a 15 días previo a la siembra y para Yamato Top es 15 días previo a la siembra.
También la dosis de 280 a 355 centímetros cúbicos. En el cultivo de maíz recomendamos las mismas dosis para ambos herbicidas, lo que cambia es el posicionamiento previo a la siembra. Yamato Top son 15 días previo a la siembra y FIRS son de 10 a 15 días previo a la siembra del cultivo. La realidad es que piroxasulfone es un principio activo sumamente selectivo para los cultivos, así que bueno, en algunas condiciones esa recomendación también se puede ajustar a la fecha de siembra. Bueno, muchísimas gracias y ahora le vamos a dar lugar a un investigador, Mr. Brandon, de Estados Unidos, que se especializa en piroxasulfone y nos va a comentar su experiencia en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Gracias Juliana y gracias Adrián. Ahora sí, si está conectado, ahí está. Le damos el pase a Mr. Brandon para continuar con la disertación. All right. Hola, mi español es malo, so así que continuar en inglés. So I'm very grateful for the opportunity. Can everyone see my screen? Someone send a thumbs up or let me know if you can see it. Okay, perfect. There it is. Okay, I'm going to spend the next couple minutes discussing herbicide resistance in the United States and how Axiv or pyroxasulfone has helped us mitigate that in many respects. The United States is definitely the world leader in herbicide resistance, and that's not something we're proud of, but hopefully from this presentation, you will be able to learn from our mistakes, apply some of the information, and then help Argentina continue to grow and develop as a world food creator. To give a brief background on KI Chemical, it is a subsidiary of Kumiai. If you're familiar with Kumiai, it is a Japanese-based company specializing in agrochemicals. There have been numerous compounds that have been developed, namely 10 specific herbicides, probably the most popular of which has been pyroxasulfone. And as the American research arm of that organization, my job is to basically conduct early, middle, and late phase research on those compounds. And so new chemistry that we're developing, as well as existing chemistry that we can help support our partners around the world. And so I'm located in Leland, Mississippi. That is in the southern United States. We grow a lot of corn, cotton, rice, soybeans. But this presentation is going to be very general, and it's applicable to pretty much the entire country. But we do have some very unique regions, and so it will depend a little bit on where you're located. Now, the Weed Science Society of America basically compiles lists of our top troublesome weeds and our most common. And what I've done is kind of combined those into a summary for the United States. Obviously, this will depend on what region. It will depend on the seed bank, but this is a pretty good idea of the weeds that we combat in those four main row crops in the U.S. And there's a lot of similarities with Argentina. You can see the Amaranthus species, Echinocloa cruzgalli, Eleusine indica, Caniza. These are all species that we're trying to fight in the United States as well as in South and Latin America. So a lot of the data should be germane to the situation. Now, historically, a lot of growers in the United States used residual herbicides. The problem is that those first existing compounds, namely the sulfonylureas, PPO inhibitors, they would sometimes lead to crop injury. And so when the development of herbicide-tolerant crops came out, there was a massive adoption of that technology. There always was evolutionary tolerances to certain chemistries, but when glyphosate
tolerant soybeans came out, cotton, corn. Farmers were quick to adapt these. And then it became a situation of over-reliance, as I'm sure you're aware. Just continuous application of post-only herbicides. And so the obvious question is, why do we need freeze? The simple answer is selection pressure. This is a photo from North Carolina, and you can see how heavily infested some of these fields are with amaranthus. If we don't use residual herbicides, the selection pressure becomes too great for those post applications. And it helps considerably when we use a strong, successful pre-emergence program. It's become absolutely critical. There are basically no farmers left in the United States that are successful that are not using residual chemistry. And again, it comes down to the resistance that we see building over and over and over again. You can see where glyphosate-resistant crops were introduced. That's when we had a massive decrease in the level of new compounds. Thankfully, shortly after then, pyroxasulfone was developed, but the resistance is becoming unsustainable at this point. And it's pains me to say, but almost every compound from a foliar perspective has documented resistance. These are just two examples, but glufosinate is widely used in a number of crops. Dicamba, 2,4-D, they are part of the Enlist and Extend packages for soybeans. And you can see that we have glufosinate resistant weeds, and we also have dicamba resistant amaranthus. So even the newer foliar technologies are not perfect. So no matter what trait stack a grower is using, we have to employ residual compounds. Another thing that has developed that has been quite shocking is chloroacetamide resistance. Now, these are two different graphs from two different studies conducted in the United States, and these were both titration tests in the laboratory. And so residual chemistry resistance to the chloroacetamides is not widespread, but it is developing. And what we're finding is that chloroacetamides, in particular S-metolachlor, is becoming less effective. Now, you could argue that's because it's been around longer. Possibly it's because it's been applied on more acres and there's been more exposure. But there's a number of physiological characteristics about that compound that I think give pyroxasulfone an advantage. And to date, there has been no documented resistance to pyroxasulfone. Resistencia documentada. El piroxasulfone tiene una formulación, aquí la estoy resumiendo, pero estamos encontrando en los Estados Unidos mucha tendencia a utilizar el grupo 15 para controlar malezas pequeñas, controlar las gramíneas. Se ha utilizado en muchos cultivos con mucha seguridad, pero tiene una solubilidad bastante baja. Hay una actividad residual muy buena y tiene una vida media mucho más prolongada que el metolaclor. Y lo que vemos ahora es que si tenemos 2 galones, un contenedor de 2 galones se puede aplicar en una superficie importante y va a durar más. Se puede registrar esto. Como la solubilidad es baja, se puede utilizar al principio de la campaña, como vieron en la presentación anterior, donde el Metatop podía ser también aplicado en forma temprana en la campaña. Vamos a hablar un poco como el piroxasulfone ha estado en el mercado durante mucho tiempo, se lo considera el estándar de la formulación del grupo 15. Siempre lo comparamos con otros y lo que encontramos es que tiene un control, un grupo de control mucho más estricto durante 4 o 5 semanas después de su aplicación. Por eso a los 21 días el piroxasulfone y el metolaclor son muy
muy similares, ofrecen el mismo tipo de control después de más de 30 días, aquello que es resistente al PPO. Aquí hay otros ensayos realizados hace unos años. Durante muchos años la atracina ha sido el herbicida más importante en su aplicación para maíz. Es parte del grupo 15. Está en los programas de control de maleza en maíz. Normalmente se busca en estos ensayos ver qué pasa con la atracina cuando está sola o cuando la formulación incluye otros químicos. En promedio hemos visto un mejor control de amaranto cuando se incluye otros químicos en la formulación. Aquí tenemos, esto lo tomé del sitio web de distintas universidades. Hay muchas que están estudiando distintos compuestos. El nivel de control es eficaz en casi todos los herbicidas del grupo 15, pero el piroxusalfón es mejor, tiene mejor control, sobre todo en algunas situaciones donde funciona muy bien. Ha sido la pieza clave de los programas de control de maleza que se han desarrollado en los últimos años. Ahora, en cuanto al control de gramíneas, hay distintas especies. No voy a poder por tiempo mencionar a todos, pero podemos ver que tenemos formulaciones que son populares en Argentina también, como Yamato Top. Hay distintas formulaciones del grupo 15, pero como son el espectro de malezas es importante, tenemos hoja ancha, hoja no ancha, tenemos el control en emergencias, lo que buscamos, buscando distintos modos de acción, pero el piroxasulfón es muy eficiente. Esto es una buena noticia cuando estamos tratando de pensar en el manejo de la resistencia. Una de las principales ventajas del piroxasulfón es que se lo puede utilizar en distintos cultivos, en preemergencia, en posemergencia. Esta no es una lista completa, exhaustiva, pero sí les da una idea de la capacidad del piroxasulfone. No es raro que los productores compren un producto que pueden utilizar con distintos cultivos. Les resulta muy útil. Vemos que se usa mucho en soja, en maíz, también en girasol, y está empezando a aumentar su uso en trigo, en garbanzo y en algunos cultivos de especialidad también. Para darles una idea de lo importante que ha sido el piroxasulfón en los Estados Unidos, esta es una lista de los productos que están en el mercado. Son distintas empresas, están en la columna 2, que venden este producto, pero lo más interesante es que hay distintas combinaciones. Tenemos piroxasulfones solo, un único modo de acción, esto es muy popular, pero también formulaciones que combinan otros químicos, sobre todo para soja, incluye el uso de un inhibidor de PPO en el grupo 15, o sea, es grupo 15 más grupo 14, y hay otros que usan sulfentazón también. Acá tenemos estas combinaciones de grupo 15 y grupo 14 como modo de acción que son muy populares en girasol. Y como les dije antes, hay también... Ningún producto es perfecto, por eso encontramos que el piroxasulfón necesita cierta mitigación, hay algunas mezclas. También el tipo de aplicación es importante. Hay distintas ventanas de aplicación para los cultivos en los Estados Unidos. Muchos aplican algunas formulaciones fines de febrero, principios de marzo, donde van a tratar de controlar la crucia
sobre todo son malezas que están recién emergiendo, como la ambrosia, pero el piroxosalfón sobre todo se aplica en abril como herbicida preemergencia en maíz, en girasol, en soja. Ahora, recomendamos que la mayoría que se haga un overlap de la residualidad y que se vuelva a hacer una aplicación de piroxasulfón en posemergencia o agregar algunos otros de grupo 15 para que la formulación se mantenga consistente. Pero en general se aplica piroxasulfón primero y después de las lluvias o la irrigación se lo activa. Y las aplicaciones mucho más tardías son poco comunes. Este es un tema muy amplio, podemos pasarnos días hablando de esto, pero para condensarlo, el mercado de herbicidas en Estados Unidos es muy interesante. Vemos cada vez más resistencia a los productos porque todavía se confía mucho en 2,4-D, en dicamba, en gramoxone, en glufosinato. También tenemos cada vez mayor regulación para el uso de estas formulaciones. Somos muy buenos en hacer evaluaciones de seguridad de nuestros compuestos, pero cuando el público cada vez más escéptico de las formulaciones sintéticas. Esto va a aumentar el costo de algunos herbicidas y estamos tratando de mantener lo que tenemos. Hay mayor frecuencia en la resistencia de malezas de gramíneas. Esto lo vemos en Argentina, en Estados Unidos. Ha sido un tema muy importante en los Estados Unidos. Esto es lo que nos lleva a necesitar otro tipo de formulaciones, como por ejemplo Axiv. Vamos a ver mayor uso de esto. La idea es que pueda ser utilizada en mayor cantidad de cultivos y vamos a ver que se la va a aplicar en mayor superficie. También vemos un aumento en los productos que se mezclan previamente, una premezcla. Estamos viendo que el piroxosalfón se usa en distintos cultivos, pero las premix se van a usar también en más de un cultivo. Esto nos va a permitir tener un espectro de control de malezas más amplio. Espero que esto haya sido entretenido y que les haya dado ciertos aprendizajes. Espero que puedan aprender de nuestros errores. Hay que utilizar una buena herbicida residual como el piroxasulfón y evitar los escapes de malezas. Es todo lo que les puedo decir. Gracias por la oportunidad y si hay preguntas voy a estar encantado de responder. Bueno, muchas gracias a los tres, a Juliana, Adrián y Mr. Brandon. Llegan las preguntas, pero la realidad es que estamos muy cortitos de tiempo, así que las vamos a hacer lo más concretas posible. Okay. Pregunta para Mr. Brandon. ¿Qué experiencias tienes de piroxasulfone pre y post-emergente en cultivos de poroto? Si alguno de ustedes dos también la quiere responder, bienvenido. No, si quiere. ¿Hablan sobre soja, porotos de soja? Muy poca. Le puedo decir que no se aplica en post-emergencia en estos porotos, siempre es preemergencia, porque la mayoría de nuestros porotos se cultivan en una zona con pocas precipitaciones. Por eso es que la activación es posterior. Para Juliana, ¿por qué Yamato Top tiene más días de separación de siembra recomendados que el FIRS? Si este último tiene la misma dosis de piroxa y además se le suma el flumioxa.
Sí, en realidad es una pregunta que nos hacen frecuentemente. Es más por un tema de marbete que en sí que por seguridad del producto. Cuando se hizo el marbete había quedado ese posicionamiento, pero la realidad es, como te preguntaron, es mucho más seguro piroxasulfone solo por la selectividad que presenta el producto que flumioxacin. Como es un PPO, ahí sí habría que alejarlo. La recomendación obviamente que está hecha en base al marbete, al tipo de suelo y al banco de semilla, pero en la práctica se puede acercar la aplicación de Yamato Top a la siembra de los cultivos. Perfecto. Ahora sí vamos con la última, también para Brandon. En base a su experiencia en Estados Unidos, ¿cuáles cree que serían las malezas más problemáticas en el corto tiempo? Tanto latifoliadas como gramíneas. ¿Está conectado o no? I'm sorry, was that for me? I didn't catch that. No escuchó la pregunta. ¿Pueden repetirla? ¿Cuáles serían las malezas más problemáticas en el corto tiempo, de acuerdo a la experiencia que tienen ustedes en Estados Unidos, en cuanto a latifoliadas y gramíneas? No, I'm sorry. No escucha la pregunta. No logra escuchar la pregunta. De nuevo, a ver si podemos, ya que ya estamos pasaditos de tiempo. En base a la experiencia en Estados Unidos, ¿cuáles cree que serían las malezas problemáticas en el corto plazo, tanto en latifoliadas como gramíneas? I'm sorry, the connection. Lamento, pero la conexión no es buena y no alcanzo a escuchar. Creo haber escuchado que a partir de mi experiencia me preguntan cuáles son los problemas con la hoja ancha para controlar malezas en nuestros gramíneas. El piroxasulfón se puede aplicar a hoja ancha. Esa es mi experiencia, hoja ancha. Muchas gracias a los tres. Les pedimos un fuerte aplauso y damos por finalizado. ¿Cómo? No, solo para finalizar tenemos el sorteo. No sé si pudieron escanear el código QR. Solo un segundo. Podemos poner el... Vuelvo a poner el código QR simplemente en la pantalla, 1 minuto. Para que puedan escanearlo y participar del sorteo. Ahí está. Bien, vamos. Finalmente el... Ah, perdón. ¿Está? Gracias. Bueno, vamos al final de la presentación. El ganador es Marian, pero no aparece. Ahí está, Sebastián Baldoni. Perfecto, felicitaciones. Gracias. Producido
producir, crecer, compartir. Es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos. Nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años. Hecho entre todos, todos los días. Precision Planting comenzó con una visión de mejorar la agricultura, desarrollando productos innovadores que puedan mejorar el desempeño de tus equipos y al mismo tiempo el rendimiento de tus cultivos.